Luis Gustavo Macías inició su camino en el teatro en 1990, cuando ingresó al grupo universitario El Desván de la USMA, bajo la dirección del profesor Eugenio Fernández. Su primer personaje fue un mayordomo en No hay piedad para Hamlet, y desde entonces su vida quedó marcada por las tablas. Allí participó en más de una decena de montajes que le dieron disciplina escénica, formación actoral y un profundo compromiso por el arte. Con los años, Macías ha construido una trayectoria admirable, más de 100 obras, desde teatro universitario hasta producciones comerciales. Aunque ha brillado en la comedia, asegura que su verdadera vocación es el drama. Y entre sus papeles más recordados están Walter Page en El Decorador, Carter en Gorda y su premiada interpretación de Camionero a Sirvienta. También destacó en La Jaula de las Locas, donde mostró su versatilidad con un personaje desafiante y memorable. Además de actor, Luis Gustavo Macías es una figura clave para el teatro panameño. Como presidente de los Premios Escena, impulsa el reconocimiento al talento nacional y aboga por mayor apoyo a las artes, convencido de que la economía naranja abre oportunidades reales a artistas, técnicos y nuevas generaciones. Y ese es mi invitado esta noche en primera persona, Luis Gustavo Macías. Gus, qué gusto tenerte aquí, una persona con un talento. Luis Gustavo te hace de un señor, igual que te hace una señora, que te hace de algo jocoso como algo dramático. El teatro está en tus venas. Sin embargo, hay una historia interesante de cómo llegas al teatro o cómo das ese primer paso o encuentro con esto que hoy por hoy pues es parte de tu vida. Bienvenido, Sí, amigo. gracias por la invitación. Bueno, mira, mis inicios fueron en Colón, yo soy colonense, siempre soñé con actuar, sobre todo en telenovelas, es mi mayor sueño, todavía no lo he podido cumplir. Pero haces cosas parecidas a veces. Claro, a veces algún productor me ve por ahí y que Ajá. este man. La cosa es que yo estaba en el colegio y la clase de español, la profesora dijo que teníamos que armar una obra, el alcalde de Salamea, me acuerdo que se llamaba. Y el día del estreno de la obra, yo estaba ahí y se me olvidó. Tuve un blanqueo completo. Se te borró todo el libreto. Tenía yo salí con una espada, un sable, me acuerdo, hice así. Y fue como un blanqueo total. Comencé a escuchar murmullo de la gente. La reacción. Se le olvidó. De una vez la lágrima se asomó y yo dije, tengo que hacer algo y ¡pam! Me desmayé. O sea, no fue involuntario. No fue mi primera improvisación. Aquí me tengo que caer porque Sí, si no... ahí conocí lo que era la improvisación. Me desmayé, hermano, me sacaron del escenario, comencé a llorar nervioso porque yo siempre he sido muy nervioso. Claro. De hecho, tú vas a notar, eso te lo contaré después, cuando a mí me dio una parálisis, entonces Sí. me ha quedado esto como, entonces cada vez que Como estoy temblando, como como- temblando, Ujú. entonces para mí eso fue un desastre y dije, nunca más voy a meterme en O sea, esto. fue esto no me traumático. Ese funciona. momento te marcó y aquello que, bueno, en ese momento quizá no era lo que querías hacer, fue una instrucción de una parte académica, pero fue traumático. Fue traumático. Y de ahí yo dije, más nunca, hasta que llegué a la universidad y por un accidente quedé metido en el teatro. ¿Qué estudiabas en la universidad? En ese Estudiaba momento? mercadeo. Era primer año de mercadotecnia en la USMA. ¿Y cómo llegas entonces al teatro en ese momento? Un amigo mío, un compañero, me dice, hey, estoy interesado en meterme en el grupo de teatro porque había actividades extracurriculares. Ajá. Entonces, él dije, por favor, acompáñame. Yo dije, yo voy, pero no me voy a meter en esa vaina. Yo soy muy nervioso. Yo no Sí, habías sirvo tenido para la eso. experiencia de eso. Bueno, O sea, la tú te cosa es habías que programado a que eso no era para ti. Exacto. Entonces, yo llegué. Me acabo de acordar que él me puso el nombre en la lista. O sea, yo no. Sí, tú Porque sabes para lo poder que estar adentro, tenés que inscribirte. teníamos que escribirnos. Entonces yo estaba ahí sentado y el director dije, usted vengan. No, yo dije, no, yo no, no, que vengan. Y la gente dije, que se pare. Y ya lo demás es La historia. clásica presión de grupo, como Sí. decías hace un momento. Y en ese momento, ¿qué ocurrió? O sea, ¿qué fue diferente a aquella primera y traumática experiencia? Creo que por presión de grupo, ahí me di cuenta que si te empujan a hacer las cosas, de alguna manera rompes con el miedo. Entonces, yo soy una persona que todavía hasta el sol de hoy sigo siendo nervioso. O sea, yo cada estreno de cada obra igual tiemblo, me da dolor de ¿En cabeza, serio? dolor de estómago, ganas de vomitar. Siempre digo, ¿por qué me metí en esto? O sea, y eso es de Pero- todos los actores, Pero casi. Gustavo, estás en escena casi todo el año. O Sí, sea, pero es la misma es mi sensación trabajo cada y yo me vez. mentalizo. Esto es mi trabajo, esto Claro. no sé qué. Pero es como una exigencia, pero a la vez creo que el miedo es lo que me empuja a hacer las cosas.
Ahora, comentábamos fuera de cámara porque me contaba esta anécdota antes de empezar la entrevista y te comentaba, digo, yo no soy psicólogo, pero uno sabe, obviamente, de conocer tantas cosas y te desbloquearon sin querer un trauma. Sí. Porque en ese momento tú lo dices como la presión de grupo, pero esta persona te retó y en otro contexto quizá sentiste mayor seguridad. Y hasta ahí llegó el trauma. Y hasta ahí llegó, y era improvisando, o sea, era un ejercicio, me acuerdo que era un ejercicio que teníamos que desarrollar en Y 4 lo hiciste con tu amigo. Lo hice con mi amigo y con otras 2 personas más, Ok. o sea, teníamos que tratar de salir de una cuestión donde estábamos sin movernos, y había una sola ventanita, y había un tigre afuera, y el tanque de gas no sé qué, entonces era un ejercicio así de improvisación. Claro. Y lo hice, y el 15 de agosto de 1990 recibí una llamada del director de la obra para decirme que estaba en el elenco de mi primera obra. Wow. Y de ahí no paraste. Y de ahí han pasado 35 años. 35 años. 35. Y dime una cosa, Luis Gustavo, tú has interpretado, de hecho has participado en películas, hay una que está Actualmente ahorita estoy en una, sí. exactamente en cartelera, que es Brown. No, en Eh, esa no estoy. ¿Tú no estás en Brown? No, Yo no. pensé que estabas en... Soy Brown, pero no me llamaron. ¿Pero en cuál estás entonces? Estoy en una que se llama Sucedió en enero. Todavía Ok. no puedo dar mucha información porque No se ha estrenado. no, estamos grabándola. Me estoy metiendo la pata yo. Hasta me siento así como de que estamos grabando la película. Pero bueno, Pero pero sí. sí has estado en otras anteriormente. Películas como tal, tuve en la de ¿cómo se llama? El agente 007, pero Ajá. fui dije El extra del extra de... 50.000. Dije, cuando sale y que el señor caminando al fondo a la derecha. Digo, y que estás hablando tú aquí y está el otro por allá, y que ese que pasó por allá era yo. Ok, pero en teatro sí has hecho diferentes personajes. En teatro. Digo, en televisión sí hice series. Participé en El abuelo de mi abuela, participé Eso es lo que en, yo exactamente. Lo en que tengo otra... de las no me novelas que se acuerdo. hicieron en su momento. En una novela Pobre Millonaria que se hizo aquí en Exactamente. Panamá también. Sí, sí, participé. Ay, hasta yo me Tienes acuerdo. Y eso Uno que yo se le tengo va la memoria olvidando. fregada Sí. de tanta cosa que he hecho. De lo que has interpretado en ese trayecto de tiempo, en estos 35 años, ¿qué te hace sentir o más cómodo o más identificado y qué te hace pues salir como de la zona de confort? Siempre hay algo que uno siente que le sale mejor. Por ejemplo, no sé si la comedia o el drama o qué sé yo, ¿y cuál te reta? Mira, a mí personalmente siempre me llamó la atención el drama. Siempre, toda la vida. Yo practicaba en mi casa y que me moría y Con las escenas y novelas de lloraba. Corín y Yo- eso. sí. De Elías Piar y Yo su soñaba con combo. entrevistas que con Cristina Saralegui, De o verdad. cosas así, sentados así, echando cuentos, yo en mi cuarto. Qué bueno, te tienes que conformar con Ricardo. No, pero eran cosas como esa. O sea, Claro. ahora esto es una realidad. Sí, ¿Me explico? sí. Entonces, lo que me ha llevado a estos 35 años es la comedia. Ok. Entonces, Tú lo disfrutas. lo disfruto mucho. Ok. O sea, yo soy feliz ¿Y qué te reta? actuando. ¿Qué me reta a mí? El drama. Y el drama se me ha complicado porque los directores, como me ven gracioso payasón, dirán no me funciona para drama. Entonces yo le pido a los productores que No yo pueden quiero hacer un encasillar. drama. Claro, no pueden casillar. Sí. El talento está. Vamos a irnos a la pausa, Luis Gustavo. Al volver vamos a hablar precisamente de esas experiencias. Yo fui a una obra en la que creo que estabas con Carolina y este hombre sale semidesnudo en la obra y yo me iba al piso. Era una comedia con un mensaje muy interesante. Además, vamos a hablar un poquito de esas anécdotas que ha tenido Luis Gustavo en su paso por las tablas, 35 años ya, y otras cosas que han estado ocurriendo en su vida. Ya venimos en primera persona. Estamos de vuelta en primera persona junto a Luis Gustavo Macías porque el teatro le ha retado, obviamente en su momento lo sacó de una zona de confort y así ha tenido que avanzar y has experimentado lo que es bregar con temas de salud sacando adelante un personaje. Sí. Eso no es fácil. No es fácil. De hecho, te frustras porque, por ejemplo, en una obra yo estaba que era dentro, o sea, era en la época de la pandemia, cuando el teatro empezó a abrir poco a poco. Yo estaba en el Teatro ABA y de repente yo siento como algo en la lengua que me estaba molestando. un cosquilleo. Ajá. Es Como lo que yo dicen de que- una vez corrí al médico porque yo había escuchado que te daban derrames o sea, que empezaban por la lengua. Ujú.
El tema, en resumen, llego y la doctora me dice, te está dando una parálisis. Y yo me quedo así como que, ajá, ¿y qué hago? No, tómate esta pastilla. Yo estaba en plena temporada, una obra, eh, en el ABA, y la cara se me empezó a caer toda de este lado, ¿no? Toda esta parte de O sea, acá. perdiste el control y Todo. movilidad de... Ojo, boca, todo se fue así como... ¿Pero producto de la pastilla o la pastilla era para No, paliar la la situación? pastilla era para amortiguar que no se terminara como de caer todo, pero ya era tarde, porque ya en lo que Había estaba avanzado. llegando. Entonces, yo llamé a la producción, yo dije, me está pasando esto, esto y esto, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, bueno, falta una semana para que termine la obra, vamos a hacerlo, si ustedes me lo permiten, yo lo voy a hacer. Wow. La frustración fue porque, estando así, no puedes hablar bien, entonces no puedes No se pronunciar una entiende. F, no puedes pronunciar una P. Entonces, en mis ojos se notaba como, Claro, me decían mis La compañeros, incomodidad pues, y la frustración. pero ellos me apoyaron, entonces me pusieron unos tapes en la cara, justificamos el tema del personaje, yo andaba con mascarilla, todos andábamos con mascarilla en ese O sea, momento. que no era que era tan evidente, quizá. No. Lo único que el lenguaje era lo Sí que... era evidente porque tenía un parche en el ojo, porque el ojo me lloraba porque se secaba con las luces. Oh, wow. Entonces fue bastante complicado esa época. Y ahora, pues lo de la columna, tuve que actuar en silla de ruedas por primera vez. A veces Y no es yo, bueno. y yo acá pensando que era, no sé, el personaje, que estaba... Tener una vergüenza cuando yo me enteré que, que ni siquiera para saber cómo está, ni ofrecer uno ayuda, ni nada. No, yo subía unos comunicados a La Nación, Sí, pero yo- en broma, y la gente pensaba que eso era parte de Un que personaje. yo estaba preparándome para un personaje. No, fue bastante fuerte y yo tenía programado una temporada en Colón. Ujú. Yo terminé una temporada, caí en el hospital. Después de la temporada, justo terminando la temporada, caí en el hospital, estuve hospitalizado un mes. Salí en septiembre y en octubre yo tenía obra. Y el director me dice, bueno, si no puedes, y yo le pregunté a la doctora y la doctora me dijo, mira, si tú te atreves a actuar así, dale. Yo siempre he sido De retos. muy de retos, o sea, yo me exijo mucho a mí mismo. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a poder. Entonces en ese momento tenía un amigo, Hugo Víctor Rodríguez, que estaba actuando en máximo, silla de Hugo. ruedas. Buenísimo actor, Hugo Sí. Víctor. Estaba actuando en silla de ruedas en ese momento y yo veía la obra, yo la vi, me la transmitieron, yo desde el hospital lo estaba viendo. Y yo dije, si él puede, yo puedo. Entonces yo le dije a la doctora, si me dan la autorización, yo voy a actuar así. Yo tuve en temporada en Colón, en el Centro de Arte y Cultura, Ujú. donde nos presentamos ahora ya, y actué en silla de ruedas y actué con andadera. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? ¿Tuviste La un columna. Tengo un tema de columna que me tienen que operar de la lumbar desde hace años. Nunca le presté Todavía no has atención. hecho la operación. Todavía no le he hecho la operación. Tengo casualmente cita la otra semana para ver cuándo se define lo de la fecha de la operación, pero como estoy en proyectos y esto es mi trabajo, Sabes que no lo puedes entonces dilatar más. es difícil, pero tampoco puedo dilatar el tema de salud porque ya me pasó ¿Cómo factura. lograste recuperar la movilidad? Porque yo te vi llegar aquí muy... y yo, bueno, estamos bien. Oye, la doctora me regañó, me dice, ¿tú estás manejando ya? Y yo dije, sí, o sea, apenas salí del hospital. Yo creo que también es un tema mental, o sea, es un tema de uno mismo y de las ganas que uno le meta a las cosas. O sea, yo quiero actuar, yo estoy dando clase de teatro para niños, tuve que renunciar a una escuela en la que fui profesor por muchos años, porque cuando salí del hospital no podía caminar bien, tenía las piernas débiles. Entonces, lo primero que me dijeron, tienes que fortalecer las Sí, tienes que piernas. hacer terapia. Tenía que ganar masa muscular, Ajá. porque estando en el hospital perdí y se habían quedado Sí, por la flacas. falta de movilidad. Entonces, mi falla estaba era en esta parte, de la cadera a la rodilla. Ujú. Entonces no me podía apoyar. Yo dije, no puedo trabajar con niños, no puedo hacer esto. Fue un poco doloroso el tener que renunciar. Y eso creo que me forzó a mí a decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Entonces, con terapias y en mi casa, yo busco YouTube, lo mismo que hice con la cara. O sea, con la cara yo Ejercicios busqué que te ayuden en a YouTube mejorar. qué ejercicios me ayudaron a mejorar esto aquí. Y yo practico y así fue mi casa. Pero, o sea, has sacado, o sea, tú has hecho que se revierta todo lo que tu cuerpo de alguna manera, dicho hasta aquí, porque el cuerpo aparte es una máquina. Y dice, nosotros podemos tener la voluntad, pero el cuerpo dice, hasta aquí llegué. Sí, Y has retado eso. sí. Yo de tengo la todos andadera modos. en el carro y tengo el bastón. Yo empecé con la silla de ruedas, después pasé a una andadera y de la andadera yo pasé a un bastón. El bastón lo uso para apoyarme en los escalones. Ya no necesito
siento que ya no lo necesito. Sí hay momentos que el cuerpo Te como flaquea, que, hey, claro. pero me agarro, o sea, y lo estoy usando también como una terapia, al subir y bajar escalones. Entonces, yo creo que ya te digo, el cuerpo mismo te va diciendo, bueno, ya esto lo puedes hacer, esto no. Es increíble, como tú dices, es una máquina y cómo a mí se me olvidó, o a cualquier ser humano, eso es lo que más me sorprendió, cómo se te olvida caminar. O sea, yo al principio dije, ¿cómo camino? Como el otro, claro, después de tanto tiempo sin movilidad, se hace, y eso que se entumecen también, o sea, es Sí, una cosa seria. Por eso muchos adultos mayores, cuando están encamados, la gente a veces no comprende el tema de la movilidad y obviamente avanzada es más difícil todavía. Vamos a nuestra última pausa, Luis Gustavo, porque vamos a hablar de los personajes. Yo decía hace un momento el tema de aquel momento en el que yo luego salí prácticamente semidesnudo en una obra de teatro que fue muy divertida, además de otros personajes que has desarrollado y cuál es la realidad del teatro actualmente. Nos vamos a la pausa, esto es en primera persona junto a Luis Gustavo Macías. Ya ven. De vuelta en primera persona esta noche junto a Luis Gustavo Macías. Hemos escuchado tantas cosas retadoras, o sea, de verdad que eres un ejemplo de lucha, de perseverancia, y eso que no hemos hablado todavía de la faceta en televisión, porque ¿cómo llegaste tú a la televisión? Yo recuerdo muy bien el tema de las novelas, que de hecho viajaste a entrevistar artistas y sí, todo lo demás. O sea, ahí estabas cumpliendo un sueño de alguna súper, manera. súper grande. Mira, yo trabajaba en una empresa privada, Ajá. Una entonces, aerolínea. en una aerolínea. Entonces, yo siempre escribía, o sea, yo en mis tiempos libres escribía, antes había muchos foros, Ajá, en entonces redes, ambos en web. canales tenían foros de cosas de novela y yo comentaba, yo criticaba, yo sugería. Entonces, una vez, un productor, Armando Guerra, Guerra, sí. Mr. War. me escribe, dice, hey, tú puedes venirte acá, no sé qué, a ver, Eso era en TVN. en TVN, a Ujú. ver una entrevista para esto y lo otro. Yo dije, dale, yo llego. Me entrevista, me entrevistan en programación y le caí en gracia a la gerente de producción, de programación, que era Ese fue el Sandra. tal. Ah, Entonces, Sandra gracias Mota. a Dios. Sí. La misma Sandra Mota. Encima, entonces, no se podía hacer intercambio de empleados. Ah, porque era, sí, claro. Es parte de la misma, Ajá. de los mismos Entonces, dueños. me, ¿Qué me pasó ahí? robaron, literal. O sea, ella mandó una carta, me Ajá. robaron para acá y yo Y empecé a entraste de trabajar ahí lleno acá. y empecé de lleno acá. Y bueno, poco a poco me fui metiendo, me fueron dando espacio. ¿Te acuerdas que había antes un programa de secretos de Sí, novela? correcto. De ahí yo empecé a hacer chisme, pero a mí más me gustaba como armar todo como si fuera un productor, armar todo lo que eran las entrevistas y mi sueño fue cuando me mandaron a Colombia, me mandaron a Con todo ese Telemundo poco de gente. a ver los sets, a ver los actores. Entonces ahí empecé, después salté a Next, Ajá. allá fui cuestión En, de en Ají. en Ají, Estuviste. sí, Ujú. con contenido. Ajá. Y mi propio segmento de novelas se creó dentro del programa. Después me sacaron para hacer como unas cápsulas y íbamos a crear un programa especial de novelas que se iba a hacer una sola vez al mes y ya pues ya después Las me cosas se fui. fueron. Las cosas tampoco fueron muy buenas después. La cosa no mejoró. No, Pero sí, fue una experiencia interesante. Decía yo hace un momento, Luis Gustavo, que tus personajes han tenido también, así como tu propia vida, retos. Y puede ser muy trivial lo que yo digo de verlos semidesnudo en un escenario, pero hablando de una persona que se bloqueó en un momento por una experiencia, todavía te da ansiedad cada vez que vas a salir a escena, aunque es tu trabajo y te retas y lo sacas adelante. ¿Cómo lidias con cosas como esa? Porque eso debe dar más ansiedad todavía. mira, yo creo que la actuación es un juego. O sea, es un juego como de adultos. O sea, es como, perdón, un juego como de niños. Ujú. Y así yo lo veo. Por eso me gusta trabajar con niños. Porque ellos tienen esa imaginación que no tiene límites. Entonces, ya cuando tú estás ahí, para mí eso es un personaje. Creo que fue una de las pocas veces. Salí desnudo, casi desnudo. No, Ajá. hay un pedazo donde salía Sí, desnudo completamente. Ya yo digo, este es el personaje, voy a jugar. Y si yo no juego y yo no me divierto, el público no se va a divertir. exactamente. Entonces Porque creo que es se el secreto. percibe si es incómodo o no es incómodo. Fue jocoso, gracias a Dios, porque fue jocoso. O sea, nadie
ni en el teatro, ni uno sentía como una intimidación, una amenaza, que hay cosas que pueden parecer bizarras. Sí. Eso no lo pareció, No. en lo absoluto. No, y de hecho, hay escenas de contacto físico con los otros compañeros, entonces todo ese tipo de cosas tú vas creando como el ambiente antes de se practica sin ropa para perder la vergüenza. Claro, entre compañeros. Entre compañeros. Y con el público. Y con el público. Digo, yo no tengo el cuerpo de gimnasio. Oye, pero el tipo tenía unas piernazas. Sí, no, eso igual da vergüenza. Claro. Pero igual claro. yo dije, mami, vaya a verme para qué opinar. Mi mamá es mi peor crítico, así que... Mira, qué bueno que sea de esa manera. Porque esa es la más objetiva, aunque a veces pierda la objetividad, Sí, sí. la madre de uno. Y Gustavo, ¿cómo te defines tú en 3 palabras? Perseverante, terco, pero de gran corazón. Terco y perseverante, definitivamente, del corazón, eso ahí no hay tutía. Pero todo lo que ha hecho ha sido desafiarse y retarse para Sí. poder sacar adelante, independientemente de los temas de salud que pueden a veces ser una complicación. Hoy por hoy el teatro, y Gustavo, yo te decía, yo veo cada vez más salas, veo cada vez más obras, veo cada vez más actores incluso, hay mucho rostro nuevo en el Sí. teatro. ¿Está siendo valorado por el público? ¿O sientes que todavía falta Pareciera más? que sí, pero es difícil vender, es difícil que la gente llegue a una taquilla. Todavía eso no se ha logrado. Aquí en Panamá funciona lo que es la preventa. O sea, tú tienes que prevender Ujú. boletos a una asociación, fundación o grupo o alguien Ok. que quieras generar y te das Para cuenta tener en el las redes quórum, la sociales convocatoria. que te ofrecen y que genera algún fondo con Ujú, esto, ujú. vendiendo boletos, porque el público todavía no se acostumbra. Sí hay más público que antes, eso es una realidad, pero todavía no llegamos a decir que podemos vivir tranquilos de esto. O sea, es un Ok. esfuerzo muy grande. Además de que si hay salas de teatro, hay muchas salas de teatro, creo que para la ciudad ahora hay muchas salas de teatro. Ujú. Entonces, Sí, hay bastante. pero también hay muchos más actores, muchos más productores, pero sí todavía estamos en la lucha. No es tan fácil como se piensa. ¿Consideras que de alguna manera el tema de que haya más hace como que no haya como para escoger, o sea, que a la gente le cueste quizá decir, bueno, voy a ir a ver esto y hay tantas otras cosas? Sí, es difícil también por el tema del costo, porque Sí, una obra de teatro generalmente está aquí rondando los $20. los $20, la sí. entrada. O sea, lo mínimo es 15 y en taquilla regularmente es El $20. promedio es 20. Entonces ya tú con tu pareja son $40 más si van a tomar algo. Ujú. Entonces la gente lo evalúa. Yo veo que mucha gente sigue el teatro por los actores, Claro. por las historias, entonces, pero todavía estamos en la lucha. Yo de las Ahí veces vamos. que he ido, tengo que decirlo, si puedo abonar en algo, me la he pasado muy bien. Y no me ha dolido en absoluto lo que ha representado el costo, el valor, porque además el talento, o sea, uno, en esta industria tú aprendes a valorar Sí, el talento y el trabajo de las personas, no eres capaz de ponerle un precio ni de menospreciarlo, porque sabes precisamente lo que cuesta sacar adelante. Te Gustavo, antes de finalizar, ¿sientes que hay algo que falta por hacer? Digo, me imagino que mucho, pero ¿qué sería? más apoyo. La verdad es que el gobierno está apoyando de hace unos años para acá, están apoyando bastante, se han creado muchos espacios nuevos, pero falta más apoyo del público en realidad, de que vayan a la sala, de que conozcan el teatro, de que no es como la gente se lo imagina. La gente piensa que se va a aburrir al teatro. Es una experiencia en vivo, la gente se divierte, ven los errores. O sea, ahí no hay manera de corregir Y el algo, o sea, público es lo se que siente hay. parte incluso Exacto. y agradece que el actor demuestre que se Que me somos fue. seres humanos y que Ajá. nos equivocamos. Pero algo también que acabas de mencionar, mucha gente le da miedo ir al teatro porque piensa que es una obra inmersiva y que No. vamos a meterlo. No, Hay no unas que todas sí las obras son así, pero Sí. se anuncia, obviamente. Exacto, Tú uno lo sabes que anuncia. vas a formar parte de algo interactivo, Ujú. o algo en lo que vas a formar. Pero a la gente le da precisamente miedo, parte. entonces anímense, vayan al teatro, conozcan y esa es una manera de hacer patria, ¿no? Apoyando la cultura y el arte. Gustavo, qué Oye, gusto. Yo gracias. sé que quedaron muchas otras cosas más por conversar, pero estoy seguro que habrá oportunidad. Ojalá podamos ver esa idea, eso que escribiste con tu experiencia en la parte médica, porque sería muy interesante. Yo estoy seguro que lo vamos a disfrutar todos los que tengamos oportunidad de verlo. Muchísimas gracias y el No, mayor de los gracias. éxitos. Gracias a ustedes. Y a ustedes, como siempre les digo, este contenido lo pueden ver las veces que quieran también a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV.
Será hasta la próxima.